Le he colocado como título tender la cama. Ese título, tender la cama. Pero vamos a la palabra Lucas 16:10, ya les voy a decir por qué el título. Lucas capítulo 16, versículo 10. Acompáñenme allí en su Biblia. Dice la palabra del Señor. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel, que en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Pero el que es infiel, o en otra palabra, injusto también, entonces en lo mucho también será injusto. Resulta que en el año 2014, para introducir el tema, el almirante William McLaren fue quien dio el gran discurso de graduación en la Universidad de Texas. Su discurso se basó, según su experiencia militar, y su enfoque era en la importancia de poder enfrentar cualquier desafío en las vidas de aquellos que se estaban graduando. Era un hombre de mucha experiencia, un almirante, de que él estaba dando un discurso a muchos soldados que se estaban graduando. Para los cadetes todas las mañanas eran iguales. Un instructor pasaba por los catres y revisaban que todos los soldados portaran el uniforme limpio, ordenado y que su cama estuviera impecable. Para los militares, tender su cama era todo un ritual. Tenían que cumplir algunos requisitos para que se considerara bien hecha. Por esa razón, el orden y la técnica jugaban un papel muy importante y fundamental. Para comprobar que la cama estuviera bien tendida, entonces llegaba el instructor, lanzaba una moneda y si la moneda saltaba a la misma altura, si rebotaba, significa que había cumplido con excelencia su primera actividad del día. El instructor solo asentía y se retiraba sin decir ni una palabra, ya que tender la cama de una forma correcta no era un motivo de celebración, era lo que esperaba cada vez que iban y revisaban. Entonces, resulta que en la vida militar, de pronto no sé si usted ha ido, algún familiar, conoce, ¿cierto? Muchos hemos escuchado acerca de la vida militar. Y resulta que estos hombres, los cadetes, siempre va alguien a revisar muy temprano. Yo creo que uno lo ha visto en películas, yo lo he visto, donde va la persona, el capitán, la autoridad mayor, ¿cierto? A revisar sus habitaciones. Y lo primero que ellos tienen que hacer es que tender la cama. Es la primera actividad que el soldado debe de hacer, tender la cama, y no de cualquier forma. De pronto ustedes saben y tienen el conocimiento, tienen que hacerla bien. Y yo me estuve mirando unos videos acerca del tema, y tienen que agarrarla con un ganchito. Ni uno en la casa la tiende como los soldados la tienden. Y dice que tienen que comprobar. Llega el hombre, la autoridad, y tira la moneda y tiene que rebotar. Así ellos evidencian de que la cama está bien tendida. Obviamente también miran lo que es su uniforme, mira que todo esté bien en orden y bien limpio. Eso es lo primero que le enseñan, que uno sabe, se da cuenta que le enseñan a un soldado, ¿cierto?, que va a prestar el servicio militar. Y entonces, en cuanto al tender la cama, este almirante, mientras daba la exposición, mientras daba su conferencia en aquella universidad, estaba explicando o enseñando estos principios de la importancia de tender la cama. ¿Cuántos tienden su cama cuando se levantan? Allí como que me rajé. ¿Cuántos hombres tienden su cama cuando se levantan? Como 2, 3. Hay unos que dicen que la mujer la arregle, ¿cierto? Que la mujer la atienda. O los hijos, ¿cierto? Por allá se ríen, ¿cierto? Porque muchas personas tal vez no tienden su cama cuando se levantan. No es lo primero que hacen. Y en mi caso me ha pasado, o sea, yo sí lo hago cuando me levanto.
lo primero que hago es organizar la cama, porque cuando usted no lo organiza, que también me ha pasado, y deja por alto y hace otras cosas, usted siente, o yo por lo menos siento, que todo está desordenado. ¿Sí o no, mujeres? Usted no arregla la cama en 1, 2 horas, 3 en la mañana, usted siente que la casa está desordenada. Entonces este hombre le estaba enseñando a todos estos universitarios la importancia de hacer algo que era muy sencillo, y es tender la cama. Ahora yo quiero aplicar esta enseñanza a cada una de nuestras vidas. Obviamente todo tiene un significado, todo tiene un sentido, y es la importancia de que nosotros, como decía la palabra de Dios, aprendamos a ser fieles en lo poco. ¿Hacer qué? Fieles en lo poco, a ser fieles en lo pequeño, en las pequeñas cosas que Dios nos permite y nos coloca en nuestra vida. Allí es donde tenemos que ser fieles. Y algo muy sencillo como tender la cama es algo con lo que uno aprende. Este hombre, este almirante, volviendo un poquito hacia atrás, este almirante lo que quería enseñarles es que a partir de esa primera actividad usted podía conseguir, era la motivación que le estaba dando a los muchachos, era de que al tender la cama, al ser lo primero que ellos hicieran en la mañana, iban a alcanzar grandes cosas, iban a alcanzar y a tener éxito en su vida, iban a alcanzar y a lograr muchas cosas en su vida. Era lo que este hombre, este almirante, estaba enseñando, la importancia entonces de tender la cama. Y a través de esas pequeñas cosas ellos iban a tener éxito, iban a poder practicarlo y así poder lograr grandes cosas. Como cuando usted dice, voy a montar bicicleta, y en la primera meta es, digamos, subir la loma del Batallón. Esa es mi primera. Si usted cumple esa meta, usted vaya a estar motivado. ¿Para qué? Para seguir y para continuar, ¿cierto? Cuando uno se coloca una meta y se propone hacer algo y no lo hace, eso produce frustración y desánimo. Entonces eso era lo que este hombre quería enseñarles a estos jóvenes. El tender la cama es aprender a ser fiel en lo poco. El tender la cama es aprender a ser fiel en lo poco, y es un principio fundamental que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida, en todas las áreas. Usted mira en qué área lo quiere aplicar. Si realmente, como estoy diciendo literal, usted debe de aprender a tender su cama, de ser lo primero que usted haga. O si realmente usted necesita ser fiel al Señor en su servicio, en su hogar, en su casa, en su relación, ya usted mira en qué área lo va a aplicar a su vida. Pero entonces es el principio de aprender a ser fieles en lo poco. Y mirando resultados o ejemplos de la palabra del Señor, hay muchos, pero quería hablar y enfocarme en uno. Y vamos al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Tender la cama es aprender a ser fieles al Señor en lo poco. Dice entonces la palabra de Dios en el versículo 8. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Qué está pasando aquí? Conocemos varios detalles de lo que es David, y de que David era un hombre que siempre estuvo allí con el Señor y que siempre fue fiel en las pequeñas cosas. David siempre estaba con las ovejas, David siempre estaba allí cuidando las ovejas y nadie lo estaba viendo. ¿Sabes? Uno debe de aprender, usted y yo debemos de aprender a ser fieles al Señor en lo poco, pero aun cuando nadie nos está viendo. Aun cuando nadie, aun cuando tu jefe no está, aun cuando tu esposo, aun cuando tu esposa, aun cuando el pastor, debemos de aprender a ser fieles que aunque nadie nos esté viendo, allí Dios sí nos está viendo.
Entonces es la importancia de aprender a ser fieles como lo fue David. Dice la palabra del Señor que Dios tomó del redil a David de detrás de las ovejas. Dios tenía un destino y un propósito, pero todo fue por causa de ¿qué? De que había un hombre que era fiel, que siempre estaba cuidando las ovejas, que siempre estaba tocando el arpa, que siempre estaba practicando, que siempre estaba allí cuidando esas ovejitas, aunque nadie lo estuviera viendo. Aprendió a ser fiel en lo poco, aun cuando nadie lo estaba viendo. Dice la palabra en 1 Samuel 16, versículo 18. Acompáñeme allí, y los que no, vamos a leerlo acá. 1 Samuel capítulo 16 y versículo 18, que también es una escena. Listo. Entonces dice la palabra: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Dice la palabra del Señor que hubo un hombre, un criado de Saúl. Saúl estaba necesitando a alguien que supiera tocar bien, que lo hiciera bien. Yo creo que usted conoce la historia, y para los que no, Saúl necesitaba una persona que supiera tocar bien. Y dice la palabra que un criado había visto, había escuchado a un David que tocaba el arpa excelentemente. Tal vez David no era de los que, no era que venga que yo sé tocar y venga, o mostrarse delante de Saúl. No, sabe, él estaba ya detrás de las ovejas, siendo fiel al Señor en lo poco, siendo fiel a Dios en lo poco, en lo sencillo, donde nadie lo estaba viendo. Pero ¿quién lo estaba viendo? Lo estaba viendo Dios. Y cuando nosotros aprendemos a ser fieles a Jehová en lo poco, Dios es el que se encarga de sacarnos de detrás de las ovejas y de mostrarnos y de exaltarnos y de glorificarnos, ¿cierto? Es Dios el que se encarga de eso. Pero cuando usted y yo aprendemos ¿a qué? A ser fiel en lo poco, a tender nuestra cama todos los días, apenas nos levantemos, a tender nuestra cama delante del Señor todos los días, ir delante de Dios. Tender la cama es ser fiel a Dios. Quiero aplicarlo así. Cuando yo lo hago todos los días delante del Señor, a ser fiel a Él. Entonces David era fiel al Señor. David era fiel a lo poco, en el talento que Dios le había dado, que era cuidar, que era tocar un instrumento. Y vemos allí que había alguien que lo había visto. Y llegó el momento en que Dios empezó a exaltar a David. En ese momento es donde Dios lo exalta y donde Dios empieza a engrandecer a la vida de David. Dios no se queda con nada, mi hermano. Se lo repito. Dios no se queda con nada. Con lo que usted haga para el Señor, Dios no se queda con eso. Dios recompensa su fidelidad aún que las demás personas no lo vean. Por eso la importancia y el principio que quiero enseñar en esta noche es de que tú seas fiel aunque nadie te esté viendo tocar un instrumento, aunque nadie te esté viendo preparar una clase, aunque nadie te esté viendo orar. Allí es donde Dios bendice, cuando nosotros aprendemos a ser fieles al Señor. Entonces, cuando Dios encuentra a alguien fiel, prepara el momento para sacarnos a la luz. David no fue la excepción. Aprendió a ser fiel en lo poco, aprendió a tender su cama todos los días, aprendió a cuidar las ovejas, aprendió a tocar un instrumento, y llegó el día en que en el momento de Dios exaltarlo. Acompáñeme a la palabra en 2 de Samuel 7 y vamos a seguir allí con Samuel, con David, en el libro de Samuel. 2 de Samuel 7:11. Dice la palabra: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Es una palabra de Jehová hacia David. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa fue la bendición que Dios depositó sobre David. Esa fue la bendición que Dios depositó sobre David. Lo puso sobre rey, reinó sobre Israel. Puso paz, ahí como dice la palabra, de todos sus enemigos. Le dio casa y, ¿sabe? Extendió su reino. Le dijo, cuando tú mueras, duermas con tus padres, yo levantaré a alguien de ti, de tu linaje, para que siga reinando, para que sea tu reino siga extendido. Eso fue lo que Dios le dio a David. ¿Y sabe por qué? Por ser fiel. Dígale al que está a su lado, tienda su cama. Tienda su cama, así con esa sonrisa, tienda su cama. Porque el tender la cama implica que tú debes de aprender a ser fiel en lo poco. Y usted dice, ay, pero tender la cama, eso que lo haga mi mamá, ¿cierto, Santi? Eso que lo haga la trabajadora, eso que lo haga. Pero sabe, uno debe enseñarle a sus hijos a qué, a tender la cama. Y usted debe de aprender a tender su cama, porque de algo tan sencillo usted aprende muchísimas cosas. De algo que usted aprende a ser fiel en lo poco, es donde Dios, como leía el primer versículo que le iban a iniciar, el que el fiel en lo poco, Dios le da mucho. Si usted se pregunta, o si yo le preguntara en esta noche, de 1 a 10, ¿usted cómo califica su fidelidad a Dios? ¿Qué puntaje sacaría? Usted de 1 a 10, ¿cuánto se calificaría en fidelidad a Dios? Tal vez estoy allí regular, tal vez muy poco, o tal vez estoy bien delante del Señor. Pero es nuestra fidelidad a Dios la que nos va a permitir cada día crecer. Es la fidelidad a Dios que nos va a permitir alcanzar grandes cosas. Este hombre, este almirante les decía, tiendan su cama, algo tan sencillo para que puedan alcanzar y lograr grandes éxitos. Usted lo puede encontrar en YouTube, ese video se volvió pues muy viral desde ese tiempo, y fue entonces cuando él enseñaba la importancia de ser fiel en lo poco. Hay unas palabras que él decía que yo quiero leerlas. Dice, este almirante dijo, tender tu cama también reforzará el hecho de que las pequeñas cosas de la vida son importantes. Las pequeñas cosas de la vida son ¿qué? Son importantes. Si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, nunca harás bien las cosas grandes. Si usted no sabe hacer bien las cosas pequeñas, nunca hará bien las cosas grandes. Y algo tan sencillo que podemos hacer todos los días, tender nuestra cama, es allí donde entonces vamos a alcanzar y alcanzar y alcanzar grandes logros para nuestra vida. Así como el ser fiel al Señor en lo poco, Dios entonces dice que Él nos bendice, que Él nos dará mucho, dice la palabra del Señor. Si tú eres fiel al Señor, entonces Dios te dará muchísimo más. Y tal vez es preguntarnos, hay un meme que uno ve por ahí en los estados y le dice, no lo busqué bien, pero intenta decir de que, Señor, dame 10 millones o bueno, dame la cantidad que sea, yo te voy a probar que soy fiel. No sé si de pronto ustedes lo han visto. Señor, permíteme y dame tanto dinero para yo probarte de que seré fiel. Y sabes, si usted no es fiel en lo poco, en su administración, en sus finanzas, tampoco pretenda que Dios le dé más, porque Dios siempre va a mirar la fidelidad. Hay personas fieles al Señor. Josué siempre fue fiel a su líder Moisés y Dios lo exaltó. Daniel fue fiel a Dios y Dios lo exaltó. Timoteo fue fiel, 1 Corintios 4:17, para que lo miremos. Timoteo fue un hombre que fue fiel al servicio de Pablo, siempre estuvo allí. ¿Y Dios qué? Exaltó a Timoteo. 1 Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, ¿qué? En el Señor. Timoteo era joven, era un hombre fiel
al ministerio de Pablo era fiel al Señor, y por tanto Pablo le delegó, ¿cierto?, la responsabilidad de dirigir una iglesia. Entonces la fidelidad siempre, siempre Dios la va a bendecir. Yo quiero que usted se vaya con esto en su corazón: séale fiel a Dios. Y serle fiel a Dios es en tu servicio. Serle fiel a Dios a tus pastores. Déjeme decirlo. Siempre Moisés tenía allí a Josué. Siempre José estaba allí y siempre respetó y fue fiel a su líder Moisés. Y por tanto Dios lo bendijo. Sea fiel a sus líderes. Sea fiel al Señor en su diezmo. Sea fiel en su tiempo. Sea fiel en su congregación. Sea fiel en congregarte, porque usted dice: ay, no, hoy no voy a ir a congregarme. Y en esas pequeñas cosas es donde Dios mira: ah, hoy no, otro día sí. Allí tenemos que ser fiel al Señor. Fiel siempre. Dios está mirando lo pequeño para entonces decir: ahora estás preparado para darte mucho más. Ahora estás preparado para bendecirte. Ahora estás preparado para exaltarte, porque hemos aprendido ¿a qué? A ser fieles en lo poco. Salmo 101, versículo 6. Empieza entonces a ser fiel al Señor. Tender la cama entonces significa ser fiel. Tender la cama significa constancia. Tender la cama significa disciplina. Significa obediencia. Tender la cama significa buscar el éxito. Y todos queremos el éxito, ¿sí o no? Todos queremos ser bendecidos, todos queremos las promesas. Cuando decimos la promesa, ahí estamos listos para recibirla. Amén, yo recibo. Pero Dios pide de nosotros ¿qué? Esa fidelidad. Y mire Dios lo que hace con los fieles. Versículo 6. Dice: mis ojos pondré en ¿quiénes? Dígalo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén ¿qué? Conmigo, o sea, con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Qué tiene que hacer? Ser fiel. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Es que Dios colocará su mirada, y así mismo lo hizo con David, así mismo lo hizo con Josué, así mismo lo hizo con Daniel, así mismo lo hizo con Timoteo, y así mismo lo hizo con muchos hombres que un día fueron fieles al Señor en lo poco, aun cuando nadie les estaba viendo, pero Dios los exaltó y vio su fidelidad. Y es allí donde Dios dice: ah, este me sirve, este va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque es fiel. Yo voy a colocar mi mirada sobre Nubia, yo voy a colocar mi mirada sobre Andrea, yo voy a colocar mi mirada sobre... ¿Por qué? Porque ha visto ¿qué? Fidelidad. Ha visto fidelidad. Y es en las cosas sencillas y es en las cosas pequeñas que allí donde tenemos que aprender a ser fiel. No le pida al Señor riqueza cuando usted no sabe administrar 5,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. No le pida a Dios un gran don, un gran talento, los púlpitos, aleluya. Cuando usted no sirve al Señor en recoger una silla, en barrer la iglesia, en despedir, porque no está siendo fiel al Señor en lo poco. Amén, iglesia, ¿me están entendiendo? Es necesario que aprendamos a ser fieles al Señor, y Él promete que Él colocará su mirada sobre cada uno de nosotros. Amén.